Capítulo 15. El último esfuerzo. Pasaron 15 días, que era mucho más tiempo del que se necesitaba para que Alfredo recibiese la carta y contestase. Pero ni había contestado, ni la situación había cambiado tampoco, y antes de adoptar una nueva resolución, la madre y la hija creyeron conveniente ir a la administración de correos. Esperaban que les entregasen firmado por Alfredo el sobre de la carta, pero su sorpresa fue la más profunda cuando les presentaron la carta misma intacta y con una nota en que se decía que se devolvía a su procedencia, porque no había querido recibirla la persona a quien se había dirigido. Las dos mujeres miraron al empleado como si no entendieran lo que éste decía, y no acertaron a pronunciar una palabra. Les explicaré a ustedes lo que esto significa, dijo el empleado. Cualquiera persona está en su derecho de no recibir las cartas que se le dirigen, y cuando así sucede, se hace lo que está usted viendo. Ya sea porque al reconocer la letra del sobre haya comprendido que no le convenía, o por otra razón cualquiera, ello es que la persona a quien va dirigida la carta se ha negado a recibirla, y aquí la tiene usted, y puede llevársela, entregándome el recibo del certificado. Tampoco entonces acertaron a responder las infelices. ¿Me han comprendido ustedes? Sí, dijo al fin la esposa de Bonacha. Pues me quedo con el recibo, y aquí está la carta. Lo que Paca sentía, no puede hacerse comprender. Como un autómata que obedece a sus resortes, tomó la carta y la guardó en el bolsillo. Salieron de la administración. La desdichada joven no hubiera podido decir dónde se encontraba. Apenas podía sostenerse, todo lo veía confuso y vago. Apoyándose en un brazo de su madre, pudo seguir hasta la calle de Atocha, pero allí se detuvo, diciendo: «No puedo más». «¿Te has puesto mala?» «No, pero, entremos en un coche». Lo que sufría podía verse en su rostro, cadavéricamente pálido y desfigurado. No pudo entonces derramar una sola lágrima. Cuando estuvo en su casa, se sentó, inclinó la cabeza sobre el pecho, y quedó inmóvil como una estatua. La madre fue y vino, gritando sin cesar, amenazando y haciendo comentarios sobre su situación. Esto no era más que un desahogo, pero no un remedio. Así pasó casi todo el día. Indudablemente Alfredo había reconocido la letra, y para evitarse disgustos no quiso recibir la carta. La verdad es que si la hubiera recibido habría sido completamente igual el resultado. Lo que el tiempo vale, lo mucho que puede, lo sabía muy bien Saavedra, y tenía la seguridad de que con el tiempo la desdichada joven acabaría de perder la poca fuerza moral que le quedaba, y que se resignaría. Debía la infeliz encontrarse en más de un apuro que la obligase a gastar el dinero que hasta entonces no había querido tocar. Cuando esto hiciese debía renunciar a todas sus aspiraciones. Uno de los medios que hay para que las personas se aburran y se desalienten, es dejar que el tiempo pase, y en fuerza de tiempo debía Paquita desalentarse, porque hacía demasiado uso de sus fuerzas, y por lo mismo éstas debían concluir más pronto. Empero todavía no se había resignado, todavía le quedaban alientos para luchar, y lo único que le faltaba eran los medios. Pensó si debía arrostrar todo, dar a conocer su desgracia a su padre y emplear los 1000 duros en hacer un viaje en busca de Alfredo. Pero esto presentaba el inconveniente de que el seductor iba de un punto a otro sin cesar, y antes de encontrarlo podía haberse concluido el dinero. Además, hubiera sido preciso dar un escándalo, confesar claramente la deshonra, porque un viaje como este no podía justificarse de otro modo. ¿No era Clotilde el obstáculo? Pues si Clotilde rechazaba enérgicamente a Saavedra, debía ser más fácil conseguir que éste se casase con Paquita. No ideaba la joven más que locuras. Ya lo hemos dicho, se encontraba en ese estado de trastorno en que el juicio se pervierte. Conferenció con su madre, y al fin decidió hacer el último esfuerzo. Llegó el día siguiente. La madre y la hija salieron a las 2 de la tarde de su casa, tomaron un coche, y fueron a la suntuosa morada del conde de Romeral. Hubiese puesto Paquita su mejor ropa, hubiese adornado con el más cuidadoso esmero. Esto era una torpeza, como otras muchas que había cometido.
Si Clotilde era bella y elegante, Paquita no quería parecer menos seductora. No pensó que en sus adornos estaba el sello de su modesta clase, y que, más que otra cosa, debía ponerse en ridículo. Entró en la morada del conde, quedando en el coche la esposa de don Pascual. He ahí otra torpeza. La hija quiso evitar que su madre se dejase arrebatar por la cólera, y no pensó que debía formarse de su decoro una triste idea al presentarse sola, y con el fin que se presentaba. Encontró muchos inconvenientes en los criados, porque era más difícil ver a Clotilde que a su padre, pero ella encareció tanto la importancia del asunto que la llevaba, que al fin uno de los sirvientes le dijo: «Espere usted, y veremos». Sentóse Paquita en una antesala. A los pocos minutos se presentó una mujer joven y bella, y bastante bien vestida. Creyó la hija de don Pascual que aquella era Clotilde, y se puso en pie y saludó, pero era una doncella, que después de contestar al saludo, preguntó: «¿Cómo se llama usted?». «Soy la hija de don Pascual Bonacha. Mi señorita no tiene costumbre de recibir a nadie, porque como puede usted comprender». «¿Su señorita?». «Eso he dicho». Paquita conoció su error, quedándose avergonzada. La doncella prosiguió diciendo: «Pero tanto han encarecido el asunto que a usted la trae». «Sí, es de mucha importancia, de mucha gravedad, y no creo que su señorita de usted se arrepienta de haberme recibido». «La verá usted». Desapareció la sirviente. Paquita volvió a sentarse. Transcurrieron 5 minutos, que fueron para ella 5 siglos. Levantó una cortina, y Clotilde se presentó vestida sencillamente y sin ningún adorno. Su doncella la siguió, y se quedó junto a la puerta en actitud respetuosa. La hija del conde atravesó la antesala, saludó con un movimiento de cabeza a la víctima de Alfredo, y le preguntó: «¿En qué puedo complacerla a usted?». Lo primero que a Paquita se le ocurrió pensar, fue que Clotilde era excesivamente hermosa. Los celos la atormentaron horriblemente, y también se sintió trastornada, porque empezó a comprender que le sería imposible entrar en cierta clase de explicaciones, ni mucho menos entablar una discusión en aquella antesala en presencia de la sirviente y cuando la actitud de Clotilde era una cortés despedida. Sin embargo, ya no podía retroceder, y haciendo sobrehumanos esfuerzos para recobrar la calma y dominar su trastorno, dijo: «Debo suponer que no le es a usted desconocido mi nombre». «No». «Pues bien, en la situación en que me encuentro se hace preciso». «Señorita», interrumpió Clotilde, «le evitaré a usted la molestia de explicarse. Es que no ignoro que tiene usted, o ha tenido, relaciones de cierta clase con Alfredo de Saavedra, pero cualquiera que sea el estado de esas relaciones, le advertiré 2 cosas. Primera, que mi decoro no me permite escuchar el relato de historias o sucesos de esa clase, y segunda, que hace ya algunos meses que devolví a Saavedra su más completa libertad, no habiendo entre él y yo más relaciones que las de una buena amistad. De todo esto puede usted deducir que no tengo interés alguno en los amores de Saavedra, y que no puedo influir en ningún sentido para que adopte tal o cual resolución. Si es que Saavedra le ha vuelto a usted la espalda, lo siento, pero la culpa no es mía, y sobre todo, como nada puedo hacer en favor de usted, no quiero saberlo. A pesar de esas razones, repito que hablarme a mí de ese asunto es como hablar a otra persona cualquiera, y perdóneme usted que no la escuche más, porque ya le he dicho que mi decoro me lo prohíbe». Y no bien hubo pronunciado la hija del conde estas palabras, se inclinó y se dirigió a la puerta, mientras la sirviente levantaba la cortina. Paquita quedó anonadada. La vergüenza la hizo enrojecer. La ira produjo en ella el más profundo trastorno. Clotilde atravesó el umbral, y cayó la cortina. La doncella quedó inmóvil. La desdichada hija de don Pascual se oprimió el pecho. Dejó escapar un grito desgarrador. Sintió repentinamente renacer sus fuerzas. Quiso seguir a la hija del conde, pero la sirviente se lo estorbó, y le dijo: «Tranquilícese usted, señorita. Ya veo que sufre usted mucho,
Pero debe usted considerar que la culpa no es de nadie más que de don Alfredo. Todos los hombres son lo mismo, y si quisiera usted tomar mi consejo, no le pesaría. Engañe usted al primero que se la presente, y así se vengará sin que le remuerda la conciencia por aquello de que paguen justos por pecadores, pues repito que todos ellos son iguales y merecen la misma pena. Cuando se tranquilice usted y reflexione, se convencerá de que usted hubiera hecho lo mismo que mi señorita. Por fin el llanto corrió por las mejillas de Paquita. ¿Viene usted sola?, preguntó la doncella. No. Me alegro, porque está usted muy agitada, la acompañaré hasta la puerta. Paquita siguió maquinalmente a la criada, entrando en el coche y dejándose caer pesadamente. El vehículo se puso en movimiento. Entretanto, la hija del conde se preguntaba: ¿cómo esta mujer se atreve a dar este paso? Y luego pensó que por Juanito le sería posible obtener explicaciones y hacerse bien cargo de su situación. Ya sabemos que Juanito no podía descubrir el terrible secreto, porque lo ignoraba y ni siquiera lo sospechaba. Sin embargo, Clotilde podía hacer algunas deducciones, y adivinar lo que no se le decía claramente. Por de pronto, tenía ya una prueba de que Alfredo había abandonado a la hija de don Pascual, y esto halagaba el amor propio de Clotilde y facilitaba una reconciliación con su antiguo amante. ¿Cómo había de suponer Paquita que iba a favorecer a su rival? Y así lo había hecho. Y lo peor de todo era que contra su voluntad, y poco a poco, iba ella misma publicando su deshonra. Cuando la madre y la hija estuvieron en su casa, exclamaron: «Ya no hay esperanza». No se equivocaban, Alfredo no se casaría con la hija de don Pascual. La infeliz joven había hecho el último esfuerzo. Ya le era forzoso resignarse. En vez de emplear el tiempo en lo que no había de producirle ningún buen resultado, debería invertirlo en poner a cubierto su honor en cuanto era posible que lo pusiese. Le convenía salir de Madrid, pero esto presentaba muchas dificultades, su padre y el dinero. En cuanto a lo segundo, ¿por qué no habían de hacer uso de los 20.000 reales? Si de todas maneras no habían de conseguir otra cosa de Alfredo, al menos con aquella cantidad podían más fácilmente poner en práctica cualquiera resolución. Pensaba la madre que tan deshonrada quedaba su hija tomando los 1.000 duros como devolviéndolos. No hay que decir que esto era un error. Paquita mostró algunos escrúpulos, pero al fin se convenció. 20.000 reales son tentadores para los que de la verdadera dignidad no conocen más que el nombre. Otra idea le ocurrió a la esposa de don Pascual. «Me parece», dijo, «que debes tomar al pie de la letra el consejo que te dio la doncella de tu rival. Los hombres son iguales, y ninguno merece compasión. Salgamos ahora de este apuro, y que luego Juanito pague lo que hizo Alfredo». «Pero eso. Tú has sido demasiado crédula, has sido tonta y han abusado de tu buena fe, lo cual prueba que para los crédulos no hay compasión. ¿Por qué has de tener escrúpulos cuando no los han tenido para engañarte? Además, engañando a Juanito lo harás dichoso, porque te ama, mientras que al engañarte a ti te han hecho sufrir mucho. Y para que no te quede duda de que todos los hombres son iguales, piensa lo que le ha sucedido a la pobre Adela, que se casó con un hombre que parecía un santo, que no tenía que comer, mientras que ella es rica, y antes de un mes ya enseñó las uñas, y hoy lo tienes hecho un perdido, sin hacer caso de su pobre mujer y gastando el dinero de ella en divertirse y en obsequiar a otras. Todo eso está bien, pero papá, descuida, que a tu padre también le haremos ver lo negro blanco. Es imposible. Para esto nos ayudará también doña Robustiana. No sé cómo. Tengo mi plan, y triunfaremos.